¿Qué tal? Buenas noches. Soy el doctor Ismael Domínguez Rosado, cirujano hepatopancreatobiliar del Instituto Nacional de Nutrición. Es para mí un gusto y un honor coordinar la primera sesión mensual de la Asociación Mexicana de Hepatopancreatobiliar que se lleva el día de hoy. Es la primera sesión del año y me da mucho gusto porque tenemos una sesión muy iberoamericana. Tenemos 4 ponentes, 4 de ellos en diferentes usos horarios, una ponente de México, otro ponente de Colombia, otro ponente de España y otro panelista de Chile, lo cual me da un gran gusto. Es una de las ventajas de estos nuevos formatos virtuales. Vamos a empezar con 2 videos. La idea de esta sesión es que se presenten 2 videos un poco para discutir cosas de técnica y que dé pie a que en la mesa redonda se profundice un poco sobre la técnica de hepatectomía laparoscópica y vamos también a tener una plática sobre el estado actual de esta técnica en cirugía hepática. El primer video corre a cargo de la doctora Alexandra Rueda de León Aguirre, quien es cirujana hepatopancreatobiliar. Ella actualmente está desarrollando su práctica quirúrgica en el Hospital Idali Medical Querétaro, en México, y ella va a presentar un video de una hepatectomía laparoscópica izquierda, totalmente laparoscópica, que se realizó hace un año. Adelante, doctora Alexandra. Pues buenas noches, gracias a todos por su asistencia. Este video, como decía el doctor Ismael, muestra una cirugía que hicimos el año pasado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. En este caso presentamos a una mujer de 40 años, ella se refería previamente sana y como antecedentes quirúrgicos ella refería a una fenestración laparoscópica de un quiste hepático simple en segmento 5 en 2012 y un drenaje percutáneo más escleroterapia del mismo por recurrencia en 2017. Al interrogatorio dirigido, ella refería a un cuadro de inicio insidioso años antes, con náusea posterior a la ingesta de alimentos y vómito postprandial ocasional. Con su seguimiento externo, en 2019 le hicieron un nuevo ultrasonido donde le veían imágenes sugestivas de lesiones quísticas dependientes del conducto biliar, por lo que fue referida al instituto. A su ingreso le hicimos esta resonancia donde se veía un cistadenoma biliar en segmento 4, se descartó comunicación con la vía biliar principal y se completó el abordaje con una tomografía trifásica abdominal en la cual se puede observar la proximidad de la lesión a la vena suprahepática media y a las estructuras del pedículo hepático izquierdo. Consideramos a la paciente como candidata a una hepatectomía izquierda laparoscópica con resección asistida por vía de indocianina. Colocamos a la paciente en posición francesa y colocamos 5 puertos. Iniciamos la cirugía aquí con una incisión del ligamento gastrohepático, identificamos las estructuras del ilio y posteriormente colocamos una cintilla alrededor del mismo como preparación para una maniobra de Pringle en caso de que fuera requerida, dejándola libre de tensión. Posteriormente, iniciamos la disección de la arteria hepática izquierda, la cual, una vez adecuadamente disecada, se ligó con un clip y se cortó. Luego buscamos la rama portal izquierda, la encontramos muy desplazada y muy adherida a la lesión, por lo cual fue un poco difícil de disecar. Pero en esta parte, cuando se logró hacer la ventana, colocamos un bulldog para evidenciar el cambio de irrigación en el parénquima. Retiramos el bulldog y ligamos con una engrapadora vascular. En este momento se inyectaron 3 mililitros intravenosos de una solución con verde de indocianina y se activó el filtro para fluorescencia del equipo con la intención de delimitar el plano de transección. Sin embargo, al revisar la fluorescencia del parénquima, observamos que únicamente había ausencia de captación del fármaco en el segmento 2.
Por esta razón, regresamos al hilio e identificamos la rama portal del segmento 3 que no había sido ligada, la disecamos y la ligamos nuevamente con engrapadora. Activamos en esta parte el filtro de intensidad de captación de la fluorescencia, observando ya menor captación en todo el lóbulo hepático izquierdo. Con esto terminado, debido a que la lesión ocupaba todo el segmento 4B, fue necesario realizar una colecistectomía, ya que resultaba imposible detectar el plano de transección a nivel de la vena suprahepática media sin realizarla. Durante la disección aquí del calot, pudimos observar que también la arteria hepática derecha estaba desplazada de la lesión, por lo cual tuvimos que empezar a disecarla para poder preservarla adecuadamente. Después colocamos 2 clips en el cístico, finalizamos la colecistectomía y dejamos la vesícula en cavidad para extraerla posteriormente con la pieza. Completamos la disección de la arteria hepática derecha de la lesión para poder preservarla. Y una vez que estuvo libre, procedimos a cortar el ligamento falciforme para prepararnos ya para la transección del parénquima. Debido a que la fluorescencia también captaba en el lóbulo hepático izquierdo, nos guiamos para la transección manteniéndonos a la derecha de la lesión. Aquí podemos ver cómo fuimos separando la lesión del parénquima del segmento 5 y de la vena suprahepática media con disección Roma. Las ramas venosas que íbamos encontrando fueron controladas con clips o en sitios que presentaban mayor sangrado eran controladas con puntos en cruz de prolene vascular. En esta parte nos parece importante resaltar que aun cuando teníamos un defecto grande en la vena suprahepática media, al ser este un sistema de baja presión, únicamente con la presión del neumoperitoneo y la aspiración, fue posible realizar control del sangrado sin necesidad de convertir a una cirugía abierta. Posterior a esto, ligamos el pedículo bilioportal izquierdo intrahepático con una engrapadora vascular, así como la afluencia de la vena suprahepática izquierda a la cava. Extrajimos la pieza y la vesícula biliar por una incisión Fan Steel de 7 centímetros aproximadamente. Finalmente, corroboramos biliostasia con un poco de agua oxigenada. En el único sitio donde encontramos fuga, lo controlamos con un punto de prolene vascular, encontrando posteriormente resolución de la misma. Posterior a esto, colocamos Surgicel, colocamos un drenaje y liberamos la cintilla alrededor del hilio sin necesidad de haber hecho una maniobra de Pringle durante todo el procedimiento. El tiempo quirúrgico fue de 5 horas con un sangrado de 300 mililitros, no hubo requerimiento de transfusiones y la paciente presentó una evolución satisfactoria sin datos de respuesta inflamatoria sistémica, un adecuado control del dolor, por lo que se reinició la vía oral al primer día y egresó al tercer día posquirúrgico. El estudio histopatológico confirmó el diagnóstico de cistadenoma biliar mucinoso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alexandra. Vamos a continuar con el siguiente video. Vamos a dejar las preguntas para la sesión de discusión.
El siguiente video es un video de hepatectomía derecha laparoscópica que va a presentar el doctor Rubén Siria. El doctor Siria es cirujano hepatopancreatobiliar y de trasplantes, actualmente adscrito al Hospital Universitario Reina Sofía en Córdoba, España, a quien le agradecemos mucho el participar en esta sesión a pesar de la gran diferencia. En España son cerca de las 3:10 de la mañana y el doctor Siria amablemente está en vivo con nosotros, por lo cual agradecemos enormemente su participación en este módulo. Adelante con el video, por favor. Muchas gracias al capítulo mexicano de cirugía HPV por invitarme a dar esta charla acerca de la hepatectomía derecha laparoscópica. En primer lugar, diré que la hepatectomía derecha es un medio, no es un fin. Esto yo creo que debemos tener todos claro. La hepatectomía derecha es una cirugía que debe ser extra restringida, solamente a casos seleccionados. Evidentemente es una cirugía que todos queremos hacer, pero no es tampoco la hepatectomía laparoscópica más compleja. Y simplemente decir que voy a intentar exponer en mi ponencia todas las técnicas. Puede conocer tanto los abordajes glisonianos como los transglisonianos. Como he dicho antes, bueno, la hepatectomía derecha no es la hepatectomía más compleja, existe otra más compleja, la seccionectomía posterior o las triderechas o las triizquierdas. Y mi charla la voy a dividir básicamente en el abordaje intraglisoniano y el extraglisoniano. He seleccionado un vídeo que voy a poner ahora de Ibrahim Dagher, que fue una de las primeras hepatectomías derechas bien hechas, publicada en 2007. Y vamos a ver todos los pasos del abordaje intrafacial clásico y luego le diré un poco las modificaciones que para mi humilde entender creo que hay que hacer. Básicamente se basa en seccionar cístico y falciforme, luego seccionar los elementos arteriales, portales y biliares, movilizar, luego secciona vena hepática derecha y luego se hace la transección parenquimatosa. Como les digo, este es un vídeo de hace ya, pues del año 2007, pero muy interesante. Me parece un vídeo muy bien hecho y me gusta volver un poco a lo clásico, a lo primero que se hizo y luego ver cómo hemos ido evolucionando. Básicamente, exponemos el ilio, cortamos la vena del segmento 1, muy importante, para tener un poquito de amplitud en la sección de la vena porta. Ahora cortamos la arteria hepática derecha, exponemos la bifurcación de la vena porta, pero sobre todo hay que exponer el tronco. Después de exponer el tronco portal, exponemos vena porta, seccionamos, bajamos un poco placa, seccionamos la vía biliar principal y una vez hechos todos los elementos del pedículo, movilizamos hígado. Después de esto nos vamos a la cara anterior de la vena cava y una vez está expuesta en buena parte de su extensión, vamos a la disección a la disección de la vena hepática derecha, la rodeamos con un disector, grapamos y una vez grapada hacemos la transección y una vez hecha la transección pues ya se realiza la extracción guiada por línea de demarcación. Perdón. Esta es una cirugía clásica que yo para mi gusto y de acuerdo al artículo de Olivier Sobran de 2015, como suelo hacerlo es un poco ahora de otra manera. ¿Por qué? Bueno, el abordaje caudal de la hepatectomía derecha tiene un fin oncológico y luego para mi gusto es mucho más cómodo porque el hígado se queda fijo y vas haciendo una línea de transección recta. Se hace en primer lugar un abordaje intrafacial, hacemos la sección de parénquima, llegamos a vena cava y una vez llegamos a vena cava cortamos vena hepática y movilizamos ya un hígado devascularizado. Voy a poner aquí un caso un poquito complejo que he seleccionado, pero que para mi gusto es muy ilustrativo de por qué hay que saber hacer abordaje iliar y no podemos basar toda nuestra hepatectomía derecha en un abordaje extraglisoniano. Esto es un quiste hidatídico. Un quiste hidatídico, como ven, está íntimamente pegado, adherido a los pedículos portales derechos anterior y posterior. Los quistes hidatídicos generan mucha inflamación alrededor. De hecho, ven que ya tenemos problemas simplemente para disecar el cístico y para entrar a los pedículos derechos. Bueno, lo más importante, una cosa importante, seccionar el cístico y que el ayudante traccione de él hacia la izquierda. Y aquí vamos haciendo una disección poco a poco de todos los elementos. Aquí hemos identificado la rama sectorial posterior derecha y ahora vamos a pasar a identificar rama sectorial anterior derecha. Bueno, aquí en realidad lo que hicimos fue una sección de la arteria completa. Aquí ya tenemos la sección y aquí ya pasamos a hacer vena porta, bifurcación, porta sectorial anterior derecha y posterior derecha. En este caso le dimos brindocionina porque imaginaba que podríamos tener problemas en la identificación de la vía biliar.
Otro detalle, pues yo ya quizá con el tiempo he aprendido a primero identificar, clampar, asegurarme y luego cortar. Esto fue lo que hicimos un clampaje de la sectorial derecha posterior, vimos la demarcación que hemos visto, y aquí vamos a hacer una disección que ven que es dificultosa, no tenemos mucho espacio para disecar la sectorial derecha anterior. Aquí voy a parar para decirles un truco. En este caso que estamos viendo era de una semana, y este que le estoy poniendo ahora aquí sobreimpreso es de una semana antes. Una semana antes en el cual tenía un tumor muy parecido, y cerca de los pedículos. Ven que aquí estamos haciendo la disección de la porta principal, porta derecha, y ven que la porta derecha no estoy consiguiendo un terreno suficiente para la disección. Y de hecho, fíjense, sin tracción y sin terreno se abrió. Tuve que reconvertir. Así que, en consecuencia, yo les recomiendo que no corten hasta que no tengan un sitio claramente seguro para cortar. ¿En qué se basa el abordaje caudal? Pues vamos haciendo transección y ahora vamos a llegar al pedículo. Aquí tenemos ya la vía biliar derecha anterior, por eso le pusimos ICG. Ven que he puesto 6 horas antes, el parénquima ya no sé, ya hay diferencia entre el parénquima y la vía biliar. Aquí ya corté porta derecha anterior, estaba mucho más seguro y con más hueco abierto. Aquí ven la hiperiluminación de la vía biliar derecha anterior y aquí nos ponemos a disecarla. No es fácil, como ya le he dicho antes, toda la inflamación. Y aquí ya la identificamos, pasamos, en este caso, pues con una rapadora, la seccionamos. Una vez hecho esto, traccionando de la masa, ya vemos aquí que está la vía biliar derecha posterior. Esta sí mucho más inflamada, como ya se veía en el TAC, que se veía un estacio de la vía biliar derecha posterior. Igualmente entramos por detrás de ella, la identificamos, hacemos una tracción hacia el lado contralateral de la vía biliar y, tirando de ella, la seccionamos con una rapadora. Ahora alcanzamos la cara anterior de la vena cava y llegamos hacia venas suprahepáticas. En este caso, a mí me gusta identificar todo el tronco de venas suprahepáticas, pero en este caso salía trifurcada directamente desde la vena cava. Este enfermo tampoco tiene una vena media dominante, tiene una conformación un poquito anómala de las venas hepáticas. Así que lo que hicimos fue una disección. Hacemos una disección rama a rama de las 3 venas hepáticas y una sección de las mismas. Y una vez realizado esto y una sección, cogemos y ya movilizamos el hígado, terminamos toda la vena cava, que ya fue mucho más sencillo, a bolsa, y en este caso, como no seccioné el falciforme, que es como lo hago últimamente, no hace falta ni tan siquiera fijar el hígado, pero si no se hace, sí que hacerlo. Este caso, ¿por qué se lo pongo? Este caso es un caso también complejo de un quiste hidatídico, pero se lo pongo solamente por 2 motivos. Uno, para que vean, esto era un poco antes sí cortaba el falciforme, ahora ya no lo hago, pero simplemente para que vean la importancia de saber hacer una abordaje iliar. Igualmente en este caso, un quiste hidatídico difícil, complejo, pero fíjense como aquí había una anomalía portal y tenemos una porta única cuatrifurcada. En estos casos, yo recomiendo encarecidamente hacer abordaje iliar para no cometer iatrogenias. Simplemente quería ponerle este caso por esto, por el abordaje iliar, que fue difícil, y luego por esto otro. El abordaje caudal y anterior nos sirve para lesiones que tengan infiltración diafragmática. En este caso, el quiste hidatídico tenía una infiltración diafragmática importante y luego lo que hicimos fue ponerle una malla diafragmática. En estos casos es altamente recomendable hacer un abordaje anterior, un abordaje caudal, en vez de hacer el abordaje clásico moviendo el hígado. Bueno, y pasando a los abordajes extraglisonianos, extrafaciales, vamos a empezar, bueno, sabemos que todas estas teorías se las debemos a Gleason, a John Walliams, a Laennec, pero sobre todo ya en los tiempos más modernos a Takasaki, quien dijo que se podía hacer una resección de áreas hepáticas sin entrar en la cápsula de Gleason y sin disecar los elementos de los pedículos. Y recientemente este artículo de Sugioka nos ha enseñado las puertas de acceso al hígado y sobre esto es sobre lo que voy a insistir encarecidamente ahora. Las puertas 4, 5 y 6. Bien, en el hígado izquierdo es muy conveniente abordar todo el pedículo izquierdo para hacer una parectomía izquierda. ¿Por qué? Porque esta longitud es amplia y no hay grandes anomalías. Y si las hay, suelen salir de los primeros tramos. Sin embargo, en el pedículo derecho yo personalmente no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque este espacio es pequeño y además podemos hacer una cosa. Como ven, podemos hacer un narrowing de la vena porta y aún subiendo podemos hacer un narrowing de
los conductos biliares. Por lo tanto, recomendable o hacer una muy importante contraction y hacer una sección lo más alta posible del pedículo completo, o bien hacer una sección pedículo a pedículo, que es desde mi punto de vista lo más recomendable. En este artículo de Machado, del año 2008, fue uno de los primeros, o probablemente el primero, en describir este abordaje por vía laparoscópica en el pedículo derecho. Entonces ven un poco lo que hemos dicho. Se entra por puerta 4, esta sería puerta 5, esta es la puerta 6 que hemos dicho de Sugioka, se hacen unos agujeros, se hace un clampaje y se hace una sección. Como ven, se hace agujero en puerta 6, agujerito en puerta 4. Machado mete ahí un clan importante, ve que tiene clampado todo el pedículo, evidentemente esto siempre se va a sangrar un poco, y una vez comprobado que la línea de marcación es razonable, pues entonces se mete una endograpadora. Yo personalmente, como ya les he dicho antes, este abordaje no lo llego a recomendar, no me parece idóneo. Bueno, ya está, es una opinión muy personal. ¿Cómo considero que se debe hacer esto? Bueno, pues vamos a ver el abordaje extrahepático del caso de la NEC. Aquí van a ver, esto es un caso de una rehepatectomía, tuvimos una hepatectomía del segmento 8, un enfermo complejo, así que decidimos, como la movilización era difícil, hacer, como hemos visto antes, abordaje anterior y abordaje caudal. ¿Qué hicimos? Bueno, pues muy sencillo. Se pone Pringle, se hace una tracción importante del Pringle hacia afuera y ahora fíjense cómo en estos hígados, especialmente los hígados cirróticos, estamos disecando todo el pedículo derecho anterior sin hacer ningún daño, preservando toda la cápsula del neck, sin entrar en parénquima. Fíjese que no está siendo una disección difícil y ahora tenemos un paso perfecto de todo el pedículo sectorial derecho anterior. Y aquí igualmente, el pedículo sectorial derecho posterior, perfectamente clampado, incluso si quisiéramos hacer una resección anatómica del 7, también podríamos hacerlo por vía anterior. Hacemos la sección del sectorial derecho anterior, ahora hacemos la sección uno con clips, uno con endograpadora, ya como mejor nos convenga. Y una vez hecho esto, ven que ya tenemos toda el área iliar limpia, sin hacer daño, preservando la cápsula de la ENEC. Ahora hacemos una movilización del hígado y línea de transección. Nosotros usamos siempre verde indocianina. Para la línea de transección, generalmente el hígado cirrótico a veces no se ve bien, así que yo recomiendo usar verde indocianina. Ven que este parénquima está adelgazado. Y una vez ya hecho esto, vamos haciendo todas las ramas, V5, V8, pero van a ver que ya llegamos a cara anterior de vena cava, hemos limpiado toda cara anterior de vena cava y aquí se nos queda ya solamente vena hepática derecha, que ya bien fácil, hacemos un encircling con una cinta, con una ligadura, con lo que queramos, pasamos la endograpadora y ya tenemos toda la exposición de la vena cava y la transección de la hepatectomía derecha perfectamente delimitada con pocas áreas isquémicas. Otro abordaje, el hepático transcisural, que no consiste nada más que, este es un vídeo cortesía del doctor Fernando Ortellar, fue un hepatocarcinoma que se le hizo una radioembolización con esfera derecha, con lo cual ya estaba todo demarcado isquémico, con lo cual me parece muy inteligente que en vez de hacer un abordaje iliar y ir a buscar los pedículos que probablemente tengan áreas inflamadas, simplemente vamos haciendo la transección por línea de Cantley y una vez llegados a los pedículos, hacemos identificación de pedículo sectorial derecho anterior, que lo tenemos aquí, se hace su transección y ahora abrimos aquí un agujerito en la puerta 6, si recuerdan, que era la última puerta entre la rama sectorial derecha posterior y la rama del segmento 1, y ahí igualmente pasamos una cinta y una vez pasada la cinta, nuestra endograpadora. Y con esto ya quedaría el abordaje transcisural de la hepatectomía derecha. Y para finalizar voy a decir el abordaje intrahepático iliar. Y para esto voy a usar un caso complejo de un ALS torniquete. Esto fue un enfermo que tenía numerosas metástasis hepáticas bilobares, tanto izquierdas como derechas, y voy a usar este caso para resumir un poco cómo veo yo la hepatectomía derecha y todo lo que se puede hacer. Ven que no teníamos volumen suficiente, teníamos un volumen respecto al peso de 0,6, entonces se planteó una cirugía en 2 tiempos. Esta cirugía en 2 tiempos consiste en lo siguiente. Saben que hay una modalidad de ALS que consiste en el hanging, entonces en un torniquete. Todo lo que hicimos fue un hanging puro para evitar, con motivos oncológicos, evitar la movilización del hígado derecho. Entonces alcanzamos todo el plano precavo
ven, sin mover, es una maniobra un poquito compleja. Y una vez que llegamos al plano precavo, lo alcanzamos por arriba. Ven que nos metemos entre la vena hepática media y la vena hepática derecha. Y ahí comenzamos nuestra disección con esta visión única que nos da el abordaje laparoscópico. Y ven que una vez que ya hemos llegado a la cava, ven que se ve fenomenalmente bien que estamos en el plano. Ahí vamos a introducir nuestro hanging, bueno, una sondita, la cual ven que entra. He de reconocerles que esta maniobra es un poco compleja, pero si aprendes a hacerla, es una maniobra que facilita muchísimo todo. Entonces, esto es un hanging puro para trazar una hepatectomía derecha y aquí les voy a decir por qué hay que saber todo esto. Ahora vamos a mezclar maniobras tanto de abordaje iliar como de extralisoniano. Siendo un ALPS, lo que vamos a hacer ahora es una identificación de vena porta. Ven que tenemos a nuestro asistente traccionando de cístico hacia la izquierda, esto es importante, y ven que el torniquete también está hacia la izquierda. Hemos hecho una sección y ahora van a ver aquí qué importante es esto. Pedículo sería derecho posterior, anterior, fosa vesicular. Vamos a pasar el torniquete de la puerta 6 a la 5, que es lo que hacemos aquí. No lo vamos a hacer por caso de la NEC. Vamos a hacer un abordaje intrahepático. Y ahora vamos a pasar el torniquete de puerta 5 a puerta 4. Y entonces, una vez hecho esto, ya tenemos, aquí van a ver cómo tenemos ya una cinta. Bueno, la cinta la recambiamos. Ahora cambiamos la sonda por cinta. Y ahora van a ver cómo vamos a tener una cinta que ya nos va a demarcar toda la transección hepática derecha y por encima de los pedículos. Una vez ya hecho esto es el fin del primer tiempo, en el cual vamos a hacer un anudado importante para hacer una compresión de las venas V5 y V8. Y este es el aspecto del primer tiempo. Y ahora van a ver cómo en 2 semanas, fíjense, como parece que hubiéramos trazado una hepatectomía derecha, fíjense los volúmenes de crecimiento, que son óptimos, y ahora simplemente va a ser, fíjense, este cambio de volumen. Y ahora tenemos adherencias laxas, hipertrofia de hígado izquierdo. Van a ver que aquí ya tenemos nuestro hígado izquierdo, nuestro hígado derecho, con una superposición tridimensional. Y ya llegamos, tiramos de hanging, y una vez tiramos de hanging, voy a adelantar esto un poco, ya pasamos este hanging por pedículo sectorial derecho anterior, y aquí pedículo sectorial derecho posterior. Hacemos la sección, voy a avanzar esto un poco, y aquí ya tenemos por vía anterior toda la exposición de vena cava, la disección de la vena hepática derecha, y ya finalmente la sección de la misma. Mediante tracción, hacemos sección de vena hepática derecha y finalizamos con la movilización del hígado derecho. Como ven, es una cirugía bastante oncológica, hemos evitado movilizaciones, lo hemos hecho todo por abordaje anterior y hemos conseguido una situación óptima de la enferma. Ven toda la exposición de vena cava y cómo este hígado está fenomenalmente bien. Y finalmente, evidentemente, fijamos el hígado. Y por último, simplemente quería enseñarle un detalle técnico. Yo no tengo oportunidad de hacer este abordaje, pero simplemente que vean que una vez alcanzado el pedículo sectorial derecho anterior, si profundizamos, podemos hacer un abordaje dorsoventral de la vena. Es decir, aquí, a muy pocos centímetros del pedículo sectorial derecho, aquí nos encontramos el tronco de la vena media. Y podemos seguirlo en abordaje dorsoventral e identificar todas las ramas. Identificar V5, identificar V8, y ahora van a ver cómo en realidad, en vez de hacer un abordaje anterior desde caudal a cefálico de la hepatectomía, lo estamos haciendo totalmente al revés. Lo estamos haciendo de cefálico a caudal y de dorsal a ventral. Con lo cual, fíjense cómo se va exponiendo toda la vena media. Y finalmente, aquí tienen, voy a avanzar esto, una vez que se hace la transección del pedículo hepático, con el hanging ya tenemos toda la realización de la hepatectomía.
Bueno, pues muchas gracias. Estoy a su disposición para cualquier pregunta y de nuevo mi agradecimiento a la Sociedad, al capítulo mexicano de cirugía HPV por su amable invitación. Espero que les haya gustado y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por su excelente video, doctor Siria. Vamos a continuar, vamos a tener tiempo para preguntas y comentarios en la mesa redonda y vamos a continuar con la última ponencia de la noche, que es una plática a cargo del doctor Oscar Guevara, quien es cirujano oncólogo y cirujano hepatopancreatobiliar, adscrito al Instituto Nacional de Cancerología de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Guevara nos hablará sobre el estado actual de la hepatectomía laparoscópica en el mundo y en Latinoamérica. Muchas gracias, doctor Guevara, por participar. Es un honor tenerlo con nosotros y bienvenido. Muchas gracias a la Asociación Mexicana Hepatopancreatobiliar por esta oportunidad tan interesante de compartir con ustedes. Vamos en los siguientes minutos a compartir alguna visión de la hepatectomía laparoscópica sobre el estado actual en el mundo y algunas palabras sobre Latinoamérica. Pero para saber dónde estamos, habría que saber de dónde venimos primero. Entonces, muy brevemente, cómo surgió la hepatectomía laparoscópica. Algo que me parece interesante es que el desarrollo en los 3 continentes, por solo mencionar Asia, Europa y América, ha sido con ligeras diferencias, de manera que vamos a mencionar eso. Latinoamérica, porque han sido importantes los consensos y las cifras de algunos países para saber en qué momento estamos, ¿no? Una de las preguntas grandes de fondo es ¿qué tanta hepatectomía laparoscópica se está haciendo en el mundo? ¿Qué proporción de las hepatectomías se hace por laparoscopia? Y al final mencionaremos solamente para dejar planteada la inquietud sobre la hepatectomía robótica. Para empezar, ¿de dónde venimos? Pues hay que mencionar que en 1987, con algo de discusión en la historia, pero posiblemente ahí se hizo la primera hepatectomía, la primera colecistectomía por laparoscopia y fue la introducción entonces a la cirugía laparoscópica en cirugía abdominal. Pero luego de irse introduciendo en muchos tipos de cirugías, la cirugía hepática había sido uno de los últimos reductos donde seguíamos haciendo y seguimos haciendo todavía grandes incisiones, de manera que se demoró en llegar un poco más la cirugía laparoscópica. Esta posiblemente fue la primera hepatectomía laparoscópica reportada en 1992 en los resúmenes de Selles del evento en Washington en ese año. Michel Gagné reportó 2 casos de resecciones en el segmento 6, resecciones parciales, y luego el profesor Santiago Azagra, desde Bélgica, reportaba, en ese momento estaba en Bélgica, cómo había hecho la primera resección anatómica, una seccionectomía lateral izquierda, por laparoscopia. Ustedes ven las fotos del artículo que son muy rudimentarias. Las fotos, no quiero decir la cirugía, pero también los instrumentos todavía no tenían todo el desarrollo que hoy en día tienen, aunque el artículo salió en el año 95, él reporta que fue hecha en el año 93 esa primera cirugía. De manera un poco arbitraria, solo para guiar un poco la división de la historia, diríamos que hubo un primer periodo de un desarrollo muy lento, desde esa primera resección hepática por laparoscopia, más o menos hasta el primer lustro del año 2000, o sea, el año 2005. Luego los siguientes 10 años tuvieron un desarrollo un poco más rápido y diríamos que estos últimos 5 o 6 años han sido más la consolidación de la cirugía hepática laparoscópica. Pero no solo hemos tenido diferencias en tiempo, sino también en lugar. Como digo, no ha sido igual en todos los continentes, y esto se ve reflejado en este estudio publicado en el año 2016 en la preparación al consenso de Morioka, una encuesta a 412 cirujanos en los 5 continentes, 42 países, mostraba cómo en la técnica había algunas diferencias interesantes, como el uso del disector ultrasónico mucho más en Asia y en Europa que en Norteamérica. La pinza bipolar indudablemente en Europa es donde más se utiliza. Luego algo similar los instrumentos de hemostasia. Y la técnica de quericlasia o de aplastamiento del tejido con una pinza, pues seguía siendo y sigue siendo utilizada en Asia, en menor proporción en Europa y en Norteamérica.
De manera que vamos viendo que hay una diferencia interesante y quiero mencionar que así como hemos visto este árbol genealógico de los cirujanos digestivos a partir de la escuela de Billroth, en cirugía hepática creo que ha ocurrido algo más o menos parecido. Y así en Asia, para empezar por el continente asiático, pues Makuchi fue el gran profesor que guió todo el inicio y fundamentó la cirugía hepática. Esta es una foto de un artículo del año 2001. Él fue el primero que reportó lo que hoy llamaríamos seccionectomías posteriores derechas. Se ve la disección completa de la vena suprahepática derecha, la ligadura del pedículo portal posterior derecho y pues la línea de sección perfectamente llevada. Pero esto refleja sobre todo la minuciosidad de los cirujanos asiáticos en la disección. Esta tabla la saco de algún ensayo clínico autorizado que él realizó donde reporta error técnico, ningún error técnico en el 89% de un grupo y en el 95% de otro grupo. Es decir, sus cirugías tenían toda la rigurosidad para evitar al máximo esos errores técnicos. Y aquí otro detalle, este sacado de otro artículo, pero también un ensayo donde él contabilizaba el número de ligaduras puestas en la transección hepática. 57 ligaduras en un grupo, 29 en promedio en el otro grupo, etc. Entonces, esto es para mostrar simplemente la minucia con que hacen las disecciones hepáticas los cirujanos en Asia, principalmente Japón y Corea. Y para ponerle la barra muy alta a la cirugía laparoscópica, el profesor Makuchi en el año 2003 publicó 1000 casos, 1000 y un poquito más hepatectomías sin mortalidad durante 8 años. De manera que la barra estaba bastante alta para poder empezar a hacer resecciones hepáticas, pero afortunadamente cirujanos igualmente rigurosos, metódicos, muy buenos observadores, muy buenos técnicamente, como el profesor Wakabayashi, empezaron, en este caso, en este reporte desde el año 2002, empezó a hacer resecciones hepáticas y empezó por una técnica que podríamos llamar como un puente hacia la cirugía laparoscópica, que era la cirugía híbrida, donde hacía por laparoscopia la liberación de los ligamentos y luego hacía una incisión más pequeña a través de esta pinza, hacía la maniobra del hanging para poder hacer la tracción justamente la línea de sección que casi quedaba al frente de la línea media, de manera que podía hacer una incisión abierta mucho más pequeña, como lo muestra en este esquema, y de esta manera era como un puente empezar a hacer la cirugía laparoscópica. Él, por supuesto, después siguió avanzando hacia la resección pura laparoscópica, pero aquí vemos en esta foto cómo luego de la disección de los ligamentos, se tracciona en este caso el lóbulo derecho, se podría hacer el control de la suprahepática derecha y luego la demarcación de la línea de sección, que perfectamente era factible hacerlo a través de una incisión mediana o subcostal derecha, de todas maneras reduciendo de manera importante el tamaño de las incisiones. Recordemos que el profesor Makuchi hasta el 70% de sus resecciones en un artículo incluían una toracotomía, de manera que las incisiones por un lado eran muy grandes y por otro lado producían una importante restricción ventilatoria en el postoperatorio. Ahora damos un salto a dónde va Japón. Esta es la base de datos nacional, donde hicieron un análisis de en 2 años 15.000 hepatectomías mayores, algo que nos parecería increíble desde acá, y lograron en 900 casos que tenían laparoscópico, los emparejaron utilizando los propensity score y para hacer grupos comparables y mostrar cómo utilizaban en la cirugía laparoscópica mayor menos tiempo quirúrgico, perdón, más tiempo quirúrgico por laparoscopia, era el único desenlace negativo, pero menos sangrado y menor estancia hospitalaria. Miren ustedes, por eso creo que es importante hacer el análisis histórico, cultural, porque las estancias hospitalarias en Japón, 21 días versus 26 días en resecciones hepáticas mayores, algo que seguramente es muy diferente en la mayoría de países occidentales. Pasemos rápidamente a Europa, donde el profesor Bismuth fue el mayor influencer, diríamos de pronto hoy en día, en los cirujanos, basado en las disecciones anatómicas del profesor Quinault. Pues fue también introducida luego la resección, la colecistectomía laparoscópica. Nuevamente la barra en el año 2000, el profesor Belghiti reportaba 747 hepatectomías realizadas en los años 90, mostrando cómo realmente
la hepatectomía ya era una cirugía segura, con una mortalidad global del 4%, sin muertes intraoperatorias en esa gran cohorte, sin mortalidad en pacientes con patología benigna y sin mortalidad en pacientes con resecciones menores. Pero también había en Francia cirujanos persistentes buscando la cirugía laparoscópica. Ahí se destaca Daniel Charqui, quien en el año 2000 también reportaba 30 resecciones hepáticas por laparoscopia, mostraba los esquemas, el control que hacía, y en este esquema vemos lo que salió casi en el primer consenso, que era, se buscaba que las resecciones fueran en los segmentos, entre comillas, fáciles desde el punto de vista laparoscópico, los segmentos anteriores, 2, 3, 4B, 5 y 6, con tumores menores de 5 centímetros, era lo que él recomendaba, y fue un primer paso en Europa y en el mundo también para la cirugía laparoscópica, pero hay que mencionar también en Europa un importante cirujano que fue Brice Gallet. Curiosamente, la historia a veces nos lleva a coincidencias interesantes. El Instituto Montsouris fue fundado de la unión de dos centros médicos, incluyendo el Hospital Internacional de la Universidad de París, que fue donde Dubois desarrolló la colecistectomía laparoscópica. Y Gallet ya en el año 2006 reportaba 113 hepatectomías laparoscópicas, que correspondía al 46% de sus hepatectomías, con una mortalidad del 1%, de manera que él decía que había resultados similares a la cirugía abierta en manos expertas. Y en América, voy muy resumido y arbitrariamente me salto seguramente muchos autores importantes, pero seguramente en América una de las personas que más influyó fue el profesor Blumgard. Su escuela, digamos, se diseminó del Memorial Sloan Kettering a muchos centros en Estados Unidos, basados principalmente en la anatomía propuesta por Healy, y aquí la gran discusión de la nomenclatura de las resecciones hepáticas, que hasta el año 2000 se trató de zanjar esas diferencias con la nomenclatura de Brisbane, pero que persiste todavía con algunas diferencias. Esto es para mostrar cómo la colecistectomía laparoscópica, ustedes recuerdan que casi al tiempo con esos primeros casos en Francia se realizó en Estados Unidos, pero una colecistectomía hecha con láser. Y eso lo destaco porque Estados Unidos tal vez se caracteriza porque utilizan mucho la tecnología, todo lo que tengan disponible para hacer las cirugías técnicamente más fáciles. Y ellos utilizaban entonces el láser en la colecistectomía laparoscópica. Y esto lo traslado yo un poco a que el profesor Blumgard hacia el año 97 ya tenía varios artículos donde mostraba cómo utilizaba las suturas mecánicas para el control de los vasos del pedículo y de las venas suprahepáticas en las resecciones hepáticas, a diferencia un poco de la cirugía asiática, que era un poco más manual, digámoslo así. Y nuevamente en el año 2002, también en América, el profesor Blumgard y el equipo del Memorial Sloan Kettering reportaban 1.800 hepatectomías con una mortalidad menor al 4%, inclusive sin mortalidad en los últimos 180 casos. De manera que también tenía la barra muy alta, la cirugía hepática ya era una cirugía segura, y si quería desarrollarse de forma laparoscópica, pues debería producir resultados al menos similares. Coincide con este mismo, cercano a este reporte, en el año 2000, el mismo grupo encabezado por el profesor Yuman Fong reportaba ya las primeras 11 pacientes de hepatectomía laparoscópica con una característica interesante, y era que era asistida por la mano. La propuesta era que si de todas maneras iba a hacer una incisión al final de la resección para extraer la pieza quirúrgica, pues ¿por qué no utilizar la mano para ayudar a la disección, para ayudar a la compresión y para seguramente facilitar la hemostasia? Y esto me parece entonces que ha persistido en muchos grupos. Esta que fue una de las primeras reportes de experiencias grandes en Estados Unidos, el grupo de Chicago, Abecassis y Coffron, reportaban el abordaje híbrido también con esta incisión asistida por la mano al final para completar las resecciones hepáticas. Esta experiencia importante como la de Juan Manuel Sarmiento en Emory, aún en el año 2019, pues en 105 resecciones hepáticas derechas laparoscópicas, utiliza la asistida por la mano, la técnica asistida por la mano, y muestra cómo comparada con la abierta, pues tiene menos complicaciones y menor estancia hospitalaria. De manera que
Esto fue complementado por este artículo en el año 2019 de un grupo con una experiencia muy grande, el de Pittsburgh, donde compararon también resecciones hepáticas mayores con el grupo de Milán, que la hacía puramente laparoscópica, mostrando que la asistida por la mano y el híbrido no fue inferior a la pura laparoscópica, y aún en esta comparación, que de todas maneras son dos centros y probablemente entonces los algoritmos exactamente no son los mismos de manejo de la hospitalización, tuvieron menor tiempo de hospitalización en los asistidos por la mano. De manera que al menos es una técnica asimilable a la puramente laparoscópica. Y aquí siguiendo con Estados Unidos y el grupo de Pittsburgh, pues ya reporta el año pasado 1000 resecciones hepáticas mínimamente invasivas, con unos resultados muy buenos desde el punto de vista de estancia hospitalaria, de mortalidad muy baja, y muestran la curva de aprendizaje como tal vez hay un primer punto de inflexión en los 45 casos, luego en los 70 se estabiliza la técnica, se empiezan a hacer casi siempre casos más difíciles y entonces la curva vuelve a subir un poco en cuanto a tiempo operatorio y porcentaje de conversión, pero es muy interesante porque son 1000 casos ya que ellos han completado de hepatectomías laparoscópicas. Y aquí aprovecho para mostrar entonces en qué vamos. Una de las preguntas grandes es ¿qué proporción de hepatectomías se está haciendo por laparoscopia? Este reporte también muy reciente, todavía en preimpreso, de la base de datos de NSQIP, del American College of Surgeons, tomados datos del 2014 al 2017, 15.000 hepatectomías, de las cuales 3.000 fueron por vía mínimamente invasiva. Es decir, que para esta base de datos, que inclusive pues son principalmente, sabemos, grupos académicos, el 22% de las hepatectomías se hace por laparoscopia, podría ser poco o podría ser mucho. Lo cierto es que esa es la realidad, y en las hepatectomías menores ya llegan al 31-32%, pero en las hepatectomías mayores es apenas el 12%, repito, hasta el año 2017, que son estas cifras. De manera que esa es la realidad que tenemos de las resecciones hepáticas laparoscópicas. No puedo dejar por alto entonces mencionar que ha habido 3 consensos importantes, el de Louisville en el año 2008, donde se fijan unos primeros parámetros de cuándo hacer hepatectomía laparoscópica, con unas indicaciones muy tempranas todavía para la cirugía segura. Luego ya un poco más amplio en Morioka 2014 y uno europeo de Southampton en el año 2017. De manera muy sucinta, porque no es el objetivo de este segmento presentarlo, pero básicamente el consenso de Morioka dice que los resultados a corto plazo de la laparoscópica al menos son no inferiores a la abierta, y hay una tendencia a una reducción en las complicaciones por vía laparoscópica. Igualmente en la supervivencia a largo plazo son al menos no inferiores, y el dolor y la calidad de vida tienden a ser mejores por laparoscopia. Y este pues estudio, que es el más grande que hay de casos, de una revisión sistemática de 9.000 casos, primer autor el doctor Rubén Siria, nos muestra cómo ha ido aumentando el número de casos reportados de hepatectomía laparoscópica, en verde las hepatectomías mayores, de manera que también van aumentando las hepatectomías mayores. Esto estaba actualizado hasta el año 2014, publicado en el año 2016. Pero ahí vemos cómo el periodo, digamos, la inflexión que hubo entre el 2006 y 2007, seguramente un poco antes, porque estas son las publicaciones, pero esa es una inflexión importante en las hepatectomías laparoscópicas. Y esta tabla es muy interesante porque pues a veces es difícil reunir tantos estudios observacionales con metodologías diferentes y series en las series, pero muestran los autores en este cómo favorece a la laparoscopia en muchas series, que hay menos complicaciones, menos sangrado, menos transfusiones, menos estancia hospitalaria en la mayoría. En muchas son equivalentes las dos técnicas, y en cambio la técnica abierta generalmente en la mayoría de las series o son iguales o tienen menor tiempo en la abierta, y en algunas series favorece los márgenes también en la abierta. Aquí quiero presentar también datos interesantes, porque Noruega es un país que tiene un muy buen sistema de salud y entonces tiene unos registros nacionales muy completos, y entonces aquí podemos ver del año 2012 al 16 cómo las hepatectomías mayores laparoscópicas se hacía el 6% apenas de las hepatectomías mayores y el 33% de las menores, pero si vemos cómo utilizando todos los datos del país,
pues la estancia hospitalaria es mucho menor en las resecciones laparoscópicas comparadas con la hepatectomía abierta. Y en Francia, este reporte también muy interesante, publicado en el año 2018 de la Asociación Francesa de Cirugía. Aquí pongo esta foto porque ellos utilizaron un software especial para tomar los datos prospectivamente en algunos pacientes. Es muy interesante cómo se va dando ese desarrollo que posiblemente lleve a nuevos desarrollos, pero para no extenderme tanto, ellos revisaron retrospectivamente 4.200 pacientes. Con estos datos, 20% eran resecciones mayores, 20% eran seccionectomías laterales izquierdas y el 41% eran tumorectomías no anatómicas. Aquí me salto un poco más rápido. Nuevamente para destacar cómo ellos en el 83% de los casos usan pinza bipolar, en el 64% disector ultrasónico, solamente el 2% asistida con la mano, de manera que yo digo sigue habiendo esas diferencias entre muchos centros europeos y muchos centros americanos. La grapadora en el parénquima solamente la utilizan en el 2% de los casos. Sigo adelante. Y estas son cifras nacionales también. Pudieron ellos hacer un trabajo en el año 2011 de las seccionectomías laterales izquierdas, el 32% eran hechas por laparoscopias, pero solamente el 10% de las hepatectomías, entre el 10 y el 20% de las hepatectomías eran hechas por laparoscopia, datos del 2014. Hay unos datos todavía crudos del 2019 donde parece que las hepatectomías menores ya están llegando al 60% por vía laparoscópica. Aquí vemos cómo por indicaciones en los tumores benignos ya se están acercando mucho la proporción de laparoscópicas y abiertas, pero en otras indicaciones como las metástasis todavía hay muchas más por técnica abierta que por vía laparoscópica. Y en Latinoamérica, entonces, vale la pena destacar los trabajos iniciales en Brasil, seguramente, no estoy diciendo que sean los primeros, pero al menos en lo que yo encontré reportado, estos son unos de los primeros del grupo de Machado y Paulo Hermann, sobre la utilidad de la técnica del clampeo parcial, inclusive en lo que llaman el hemipringle, para hacer las resecciones asistidas por video. Y posteriormente ese mismo grupo, el grupo de Hermann, muestra recientemente en 120 hepatectomías laparoscópicas, las compara emparejadas por propensity score con 120 abiertas, cómo tienen menos complicaciones, menos mortalidad, aunque no estadísticamente significativa, pero sí menor estancia hospitalaria estadísticamente significativa esa diferencia. De manera que no hay tantas experiencias publicadas en Latinoamérica, pero tal vez el trabajo más interesante es este, o más grande más bien, de Sudamérica, la experiencia en 2.880 resecciones laparoscópicas, un trabajo en el que tuvimos oportunidad de participar, pero fue liderado por Juan Pecol en Argentina y Paulo Hermann en Brasil, donde se muestra cómo todavía la mayoría, esta es una gráfica de la proporción de centros de acuerdo al número de hepatectomías laparoscópicas. La gran mayoría de centros han hecho menos de 50 hepatectomías laparoscópicas, un poco menos entre 50 y 100, y muy pocos centros más de 100 hepatectomías laparoscópicas. Aquí está por países: Brasil, Argentina, de lejos hacen más, luego Chile y luego Colombia, y van seguramente aumentando Perú, Paraguay y Uruguay. El 55% de los centros operan entre el 10 y el 40% de sus hepatectomías por laparoscopia, conversión abierta cercano al 10%, hepatectomías mayores 24%, y por supuesto esto tiene todo el sesgo del autorreporte, de ser retrospectivo, pero una morbilidad pues aceptable, pero también el sesgo seguramente de la selección de los casos iniciales, donde se seleccionan los casos seguramente menos complejos. Bueno, y no puedo terminar sin mencionar los dos ensayos clínicos aleatorizados que hay en metástasis hepáticas por laparoscopia, el estudio noruego, donde muestra una diferencia estadísticamente significativa con menores complicaciones mayores, menor estancia hospitalaria, sin diferencias en la reoperación ni en la mortalidad, y ya ellos publicaron hace poco su estadística de supervivencia 5 años, donde las curvas de supervivencia global casi que se superponen exactamente la abierta y la laparoscópica, de manera que podemos decir que son similares
Y el año pasado, perdón, ya antepasado, se publicó este estudio realizado en España, monocéntrico. Les tomó un poco más de tiempo completar el tamaño de la muestra del año 2005 al 2016. 96 resecciones hepáticas laparoscópicas versus 97 abiertas, con una tendencia, pero sin que fuera significativamente diferente. Fíjense que el tamaño de la muestra es un poco menor en complicaciones mayores, pero sí menor estancia hospitalaria, con similares reoperaciones y mortalidad, y con una supervivencia de 5 años, que también es casi exactamente igual en los dos grupos. De manera que podemos decir que son bastante comparables en los resultados a largo plazo y con una menor mortalidad en la mejor calidad de evidencia que nos ofrecen los ensayos clínicos aleatorizados. Y aquí solo quiero mencionar cómo la cirugía hepática probablemente va a ir evolucionando hacia la robótica. Algún estudio ya comparativo entre laparoscópica y robot muestra que seguramente pues este grupo al menos tuvo menos transfusiones. Especularíamos un poco que si hay mejor precisión anatómica, tanto en los movimientos como en la visión 3D del robot, que permita seguramente menor sangrado y menos transfusiones. Y también en muchos estudios reportan menor conversión abierta. Y nuevamente el doctor Siria nos ilustra con este metaanálisis de 2.728 casos robóticos. Vemos cómo la curva va aumentando más lentamente de los reportes de casos de robótica. Hepatectomías mayores, también muy pocos casos al comienzo, pero ya vemos la tendencia a ir aumentando. Y aquí el tipo de resecciones, vemos cómo las 4 primeras indicaciones son resecciones menores, como seguramente toda técnica que se va sedimentando. En general, pues este metaanálisis y esta revisión sistemática nos muestra que en muchos desenlaces no hay diferencia al comparar robot con laparoscópica. Un poco sí hay diferencia, menor complicación cuando comparamos robot con abierta en cuanto a complicaciones, pero cuando la contrastamos con la laparoscópica no hay menos complicaciones, pero sí en las hepatectomías mayores. Igualmente el tiempo operatorio es mayor en el robot en casi todos los grupos, excepto en la comparación de hepatectomías mayores robot versus laparoscópica. Y los costos, aunque esto seguramente es muy difícil de comparar instituciones, continentes, economías de países, pero en casi todos es mayor en el robot. Bueno, creo que no hay tiempo de mostrar ya el video porque se nos agota el tiempo, pero para concluir, quería decir que la hepatectomía laparoscópica se considera hoy en día una técnica que puede realizarse con seguridad. La evidencia muestra resultados al menos similares a la técnica abierta y posiblemente menos complicaciones y menor estancia hospitalaria en la cirugía laparoscópica. Su implementación debe realizarse en centros con buena experiencia en cirugía hepática y con entrenamiento y tutoría adecuadas. Muchas gracias y quedamos abiertos en la discusión. Muy bien, muchas gracias, doctor Guevara, por su excelente plática. Vamos a tener unos minutos de discusión. Tenemos 20, 30 minutos en el que haremos preguntas que nos han hecho los participantes de esta sesión, los que están viendo la sesión en sus casas, y también podremos ver algunos clips del doctor Siria y doctor Guevara. Si usted quiere pasar el clip de su cirugía, también lo podremos ver porque tenemos tiempo. Quisiera empezar con una pregunta al doctor Siria, que tiene mucha experiencia con las resecciones laparoscópicas. Frecuentemente estas cirugías, la cirugía hepatobiliar laparoscópica, es realizada por cirujanos que tienen mucha experiencia en laparoscopía y mínima invasión, pero que no necesariamente tienen experiencia en cirugía abierta. Particularmente en el caso del hígado, ¿es adecuado que un cirujano que no tiene experiencia en hepatectomías abiertas se aventure a realizar hepatectomías laparoscópicas? Uy, pues es una pregunta muy interesante, Ismael. A ver, yo vengo totalmente de lo opuesto. Yo vengo de experiencia en cirugía hepática abierta, experiencia en trasplante hepático
Y entonces de ahí empecé a hacer laparoscopia. Yo no tengo experiencia en cirugía ni en bariátrica laparoscópica, ni en hernia de hiato, ni en colorectal. Entonces, yo creo que un cirujano laparoscopista no hepático puede aventurarse a hacer quizá alguna cosa, pero una vez que intenta hacer alguna cirugía algo más compleja, yo creo que no va a poder y no debe hacerlo. No debe hacerlo, porque a la hora de meterse a hacer una peritectomía izquierda, una derecha, hay que conocer muy bien la anatomía hepática, hay que ser cirujano hepático. Te pueden pasar problemas, os he mostrado un vídeo antes de cómo se me abrió una puerta derecha en la disección, y tienes que saber resolver todo esto. O sea que no, yo creo que esto debe hacerse por cirujanos hepáticos, con formación en cirugía laparoscópica. No creo que sea una cirugía laparoscópica convencional. Muchas gracias, doctor. Quiero también presentarles al doctor Martín Dib. Él es cirujano hepatobiliar y de trasplantes, egresado de la Universidad de Chile. Realizó sus estudios de cirugía general en la Universidad de Harvard y hizo un fellow de trasplantes en el prestigiado fellowship de la Universidad de Toronto, y luego fue contratado en la Universidad de Wisconsin como adscrito de trasplantes. Él actualmente es jefe del programa de trasplantes de la Red de Salud Universidad Católica Christus y profesor asistente de cirugía en la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor Dib, muchas gracias por participar en esta mesa redonda. Y quiero aprovechar para preguntarle cuál es su opinión del uso de la laparoscopía para donante vivo. ¿Es algo que tiene futuro? ¿Es algo que ya está bien establecido? ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias, doctor Domínguez, por la invitación, y he disfrutado de las charlas de los ponentes. La verdad es que, bueno, mi perspectiva, yo entrené como cirujano en Norteamérica y volví luego a mi país, a Chile, a Latinoamérica, y mi perspectiva, bueno, es impresionante, increíble el desarrollo que ha tenido la laparoscopía en hígado en Chile. Ahí el doctor Guevara mostraba los trabajos de los brasileros, ese primer trabajo en 2006, pero mirando la experiencia que han tenido los cirujanos en Chile ha sido realmente notable desde el año 2002, 2003, y ya ha sido un trabajo en el fondo, ilustrativo de la curva de aprendizaje de hacer laparoscopía hepática. Y en Chile, probablemente muy, muy parecido en otros países de Latinoamérica, se ha mezclado la escuela de distintos lugares, no solamente americana, sino que europea, japonesa, etc. Y eso ha ayudado que, como dice el doctor Siria, no sea solamente un laparoscopista que vaya a hacer hígado, ni tampoco un cirujano de trasplante que vaya a hacer laparoscopía, sino que se han mezclado de una manera buena. Y en el donante vivo, que en este momento, bueno, en nuestro centro estamos haciendo la mayor cantidad de donantes vivos en Latinoamérica, de hecho. Creo que el uso de la laparoscopía va a ser cada vez más útil, por diferentes razones, pero siempre y cuando se mantenga la seguridad del donante. Y en eso la curva de aprendizaje es muy importante, y hacerlo de una manera segura. En Chile se hizo el primer donante vivo laparoscópico en Latinoamérica, que fue donante adulto pediátrico, y desde ahí en adelante se han hecho 55 hasta el momento. Y en cuanto a adulto, cada vez estamos más avanzados, ya se han hecho 2, y vamos, en el fondo estamos en este momento haciendo la mayoría laparoscopía asistida, y probablemente de aquí a los siguientes años vamos a empezar a hacer las hepatectomías derechas totalmente laparoscópicas para adulto también. Pero creo que la seguridad en el donante, que es un paciente que no tiene nada que ganar, solamente que perder, es lo más importante. Y creo que todas las enseñanzas de gente que ya ha hecho su curva de aprendizaje en laparoscopía avanzada y hemihepatectomía, aprendí mucho de los videos de hoy día,
Así que todas esas aprendizajes, nosotros en el fondo vamos aprendiendo de las curvas de aprendizaje de los que ya han tenido ciertos errores y han ido aprendiendo de los detalles. Y creo que en Donante Vivo va a ser lo mismo. Gracias, doctor Dib. Voy a hacer algunas preguntas de los ponentes. Doctor Guevara, ¿qué considera usted como una parte crucial en la colocación de los puertos? ¿Hay alguna cuestión técnica que usted considere como fundamental en decidir cómo se colocan los puertos, si es una hepatectomía derecha o una hepatectomía izquierda? Bueno, yo creo que sí es uno de los puntos centrales y de los que nos cuesta más trabajo aprender, como lo dijo el doctor Siria, a quienes no somos formados o previamente no hacíamos otra cirugía laparoscópica. Entonces sí es muy importante pensar en la triangulación. Yo creo que la cirugía hepática siempre tiene retos porque en muchas cirugías laparoscópicas se fija dónde está el objetivo, el punto central de trabajo y sobre eso se ponen los puertos. En cirugía hepática casi siempre tenemos que en algún momento de la cirugía soltar los ligamentos que están lejos de donde vamos a trabajar, trabajar en la parte más superior, a veces en la parte inferior del hígado, en muchas de las resecciones, de manera que es un reto importante, pero yo creo que lo fundamental es la triangulación, el espacio entre los trócares mínimo de 5 centímetros, buscar cuál va a ser el sitio principal de trabajo de la laparoscopia y una tendencia tal vez al comienzo es a colocarlos más cerca al ombligo y luego uno va tendiendo a subirlos más bien cerca a la reja costal, el saber dónde queda el hígado desde el punto de vista laparoscópico y calcular las distancias me parece que es importante. Y he oído autores que ponen siempre el mismo esquema. Yo creo que hay que irlo variando de acuerdo a cada paciente, a cada cirugía. Gracias, doctor Guevara. Doctora Alexandra Rueda, preguntan en el chat de participantes si, pregunta el doctor Melchor, si en la hepatectomía izquierda que presentó se hizo una ligadura selectiva del segmento 4A y 4B del pedículo. En ese caso ya no fue selectiva, lo único que habíamos hecho inicialmente de forma selectiva era la puerta del segmento 2 y 3, pero ya para el segmento 4, más bien cuando estábamos haciendo la transección, se hizo una ligadura completa de todo el pedículo bilioportal izquierdo, sin hacerlo de forma selectiva. Muchas gracias. Bueno, aprovechando que estamos hablando sobre hepatectomía izquierda, doctor Siria, ¿quiere poner sus clips? ¿Le podemos compartir pantalla, doctor Siria? Sí, claro, fenomenal. Bueno, yo lo había comentado y yo lo puedo compartir aquí, ¿no? ¿Se ve mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Bien, había comentado, pues, por un poco completar, ¿no? La ponencia previa de la hepatectomía izquierda. Un poco, esta es la forma que yo tengo de hacer un abordaje de la neck del pedículo izquierdo, que básicamente se va a centrar aquí en la base del segmento 4. Y aquí ven que vamos entrando muy despacio, sutil, preservando la cápsula de la neck. Ven que es una pequeña cápsulita nacarada que se queda en el hígado. No entramos en parénquima. Yo no opero en posición francesa, opero en posición japonesa. Esta sería mi mano derecha y ahora mismo tengo un Pringle traccionando hacia abajo. Y ahora van a ver que con mi mano izquierda entramos en la base del segmento 4 y aquí es importante sí salir por encima de la rama del segmento 1 izquierdo. Entonces esta es una forma de abordar el pedículo izquierdo que es fácil, es rápida, es muy estandarizable y ven que ya pasando la cinta tenemos nuestro plano de transección y un par de detalles técnicos. Aquí hay que traccionar hacia abajo y la endograpadora hacerle un giro hacia arriba para asegurarnos de que no hacemos ningún narrowing. Y ya está. Esto sería, quería comentar esto un poco por completar, porque la compañera habló del abordaje iliar. Y quería enseñarles también ahora cómo estoy haciendo yo el abordaje de la vena, que es que una vez que hemos llegado arriba, ven segmento 1, aquí tenemos ya la vena media, una vez hecha la transección,
Y ahora hago la disección en sentido cráneo-caudal. Aquí van a ver cómo se va exponiendo la vena, cómo la vamos disecando en sentido cráneo-caudal. Esto lo describió Goroonda para evitar que haya, bueno, así se reduce el sangrado y no hay lesión de todas las ramas a la celda. En ese sentido, no se desgarran, simplemente hay pequeños agujeritos que se van controlando. Entonces ven que vamos exponiendo toda la vena en toda su longitud y vamos a ver en el resultado final, se van exponiendo todas las ramas, sube 4B en esa zona, y aquí ven cómo queda todo expuesto, ¿no? Tenemos troncos de vena media, aquí ya la exposición de V8, V5.1, V5.2 y aquí los dos muñones de 4A y 4B. Que es un poco como yo ahora estoy haciendo la transición, aquí era un abordaje iliar. Un poco como estoy haciendo ahora la disección venosa. Nada, era un poquillo lo que quería compartir con ustedes. Ismael. Gracias, doctor. Sí, adelante, Martín. Dime. Sí, no, quería hacerle una pregunta al doctor Siria. Hay algunos cirujanos, bueno, nosotros en Chile somos bien amigos de David Kwon, que es el coreano que está en Cleveland, y una de las cosas que él siempre recomienda para los cirujanos que están empezando a hacer hemihepatectomía, una de las cosas es hacer esta técnica extrailizoniana, pero básicamente en vez de cortar es simplemente poner un clamp, hacer la transección y al final hacer la sección de la cápsula de Gleason y de todo el pedículo. Y yo sé, bueno, comparto en el fondo lo que dice el doctor Siria con respecto a la preocupación por una potencial estenosis, ya sea portal o biliar, al hacer la técnica extrailizoniana, y me pregunto qué le parece esa técnica de no seccionar hasta al final y dejarlo solamente clampeado, cosa de tener mayor control y minimizar los riesgos y tener más espacio. Bien, me parece fenomenal. Yo esto hay que hacerlo un poquito caso a caso. Lo que yo les he puesto ahora para la disección de la vena solamente se puede hacer si tenemos una transección ya del pedículo glisoniano. Si no, no se puede hacer toda la exposición venosa en ese sentido craneocaudal. Yo ahora mismo la hepatectomía izquierda, una estándar, la hago con abordaje transglisoniano, pongo clamp, me aseguro de que no hay ningún defecto de perfusión, secciono y entonces hago ese abordaje venoso. A mí me resulta ahora mucho más cómodo así. Ya va un poco caso a caso. ¿Puedo comentar algo? Claro, adelante, Alexandra. Yo nada más quería resaltar que en este caso en particular para nosotros hacer cualquier tipo de abordaje extraglisoniano estaba muy complicado porque por el tipo de lesión y por cómo se recargaba totalmente sobre el pedículo bilioportal izquierdo e incluso de cierta forma incluso hacia la confluencia, no era posible como distinguir adecuadamente las estructuras simplemente guiándonos como por la anatomía. Y por esta razón fue que preferimos iniciar primero la transección y luego hacer una ligadura intrahepática del pedículo. Sin duda, sin duda. En su caso es que no se podía hacer un abordaje extraglisoniano, había que hacerlo como lo hiciste. Doctora Rueda, preguntan algunos de los participantes, el doctor Diego Dávila, si rutinariamente usamos drenajes y extraemos la pieza por una incisión de Pfannenstiel. En la experiencia del doctor Dávila, casi nunca dejan drenajes y usualmente extraen la pieza a través de una pequeña incisión mediana supraumbilical, la cual en su experiencia ha mostrado menos dolor postquirúrgico. En el caso de esta paciente en particular se eligió una incisión de Pfannenstiel porque ella era una mujer joven, era muy delgada y ella había insistido incluso antes de la cirugía que fuera lo más estética posible. Sin duda una incisión de Pfannenstiel pues va a ser más dolorosa que una incisión en línea media pequeña, pero por eso se eligió en este caso en particular.
Y en el caso del drenaje, generalmente cuando son transecciones hepáticas mayores, sí lo dejamos de forma rutinaria. En este caso se retiró incluso antes de que la paciente se fuera de alta, entonces no estuvo más de 48 horas con el drenaje antes de que se retirara. Muchas gracias, doctora Rueda. Yo quisiera hacer una pregunta al doctor Siria respecto al uso de las resecciones laparoscópicas para la angiocarcinoma iliar. ¿Es seguro oncológicamente? ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Hola? He oído para colangiocarcinoma iliar. Sí, para colangio iliar. Bueno, hay una experiencia ahora que ha reportado Luca Aldriguetti, creo que son los 18, 19 casos, si no recuerdo mal. La semana que viene tenemos un foro en el cual vamos a hablar de parectomías mayores y que lo promociona él. Yo creo que todavía no estamos ahí. Para mí el colangiocarcinoma iliar es un tumor muy complejo, donde hay que tomar decisiones muy complejas y quizás milimétricas acerca de planos de resección. No sé si el resto de compañeros opináis lo mismo, ¿no? Pero para mí es un tumor especialmente complejo que yo todavía no creo que estemos en fase de recomendarlo o hacer por vía laparoscópica. Yo he hecho algún colangio de tercio medio, incluso el mismo colangio de tercio medio a veces tiene que tomar decisiones sobre arteria hepática derecha, si está infiltrada, si no está infiltrada. Yo no lo llego a ver, no lo llego a ver. No sé si mis compañeros opinan lo mismo. Doctor Div, ¿en Chile tienen alguna experiencia con colangios ciliares resecados por vía laparoscópica? No sé exactamente, pero me atrevería a decir que no. Yo opino igual que el doctor Siria. Yo creo que el tumor de Klatskin es un tumor ya muy complejo. Creo que la disección es muy importante hacer, y la mayoría de las veces en realidad hay que sacar el caudado. Esa disección en el fondo creo que hace que la cirugía, la exactitud, el postoperatorio sea más importante, creo yo. Creo que la laparoscopía es muy buena para ciertos casos, pero para otros hay que tener buen criterio de no usar la laparoscopía a ultranza en los casos más complejos, y en el fondo de eso se trata, ser un buen cirujano hepático, de poder discernir cuándo no hacer también un caso mínimamente invasivo. Ahí posiblemente va a tener un papel la cirugía robótica, ¿no? Ya hay algunas series pequeñas reportadas para colangiocarcinoma iliar. Por un lado facilita las anastomosis al final, pero también el tiempo de resección, con la experiencia que ha habido en algunos centros con las pancreatodenectomías y reconstrucción vascular, porque en muchos casos pueden terminar requiriendo al menos una sutura o un parche o algo sobre la vena porta. Pero pues por ahora yo creo que todavía es muy prematuro decirlo si va a tener un papel, pero ya hay algunos trabajos sobre eso. Gracias, doctor Guevara. Doctor Siria, en uno de los videos que presentó del sangrado portal al momento de estar haciendo el abordaje iliar, ¿cómo lo controló? ¿Qué fue lo que hizo para controlarlo? Bueno, este caso concretamente fue una conversión. Lo que pasa es que siempre hay que hacer este abordaje iliar con Pringle. Entonces, bueno, si tienes cualquier problema, pones Pringle y ya te da tiempo a convertir sin ningún problema. Una de las mayores cosas que yo he aprendido en cirugía hepática laparoscópica es a no tener que convertir en una situación de emergencia. O sea, no tener un gigantesco problema, porque entonces eso mete al enfermo en una caída en picado.
un problema iliar lo resuelvas con un Pringle, pero hay que tener muy buen control venoso, hay que saber cómo controlar una vena, cómo controlar un daño venoso de drenaje, y lo que no debes hacer es no estar preparado. Yo veía en el chat algunas preguntas de Pringle. Yo básicamente recomiendo, si vamos a hacer un abordaje iliar, necesitamos tracción importante del Pringle. Y para hacer una tracción hay que hacer un Pringle extracorpóreo, que yo lo saco por un puerto contralateral o por un fan stick. Eso tracciona mucho del Pringle hacia caudal y entonces puedes abordar el pedículo. Y si son resecciones que no implican abordaje de pedículos, hago el nudo de Wang, que me resulta muy sencillo de poner, quitar, y no sé si mis compañeros si opinan lo mismo, pero a mí me parece muy, muy, muy cómodo. Muy cómodo. De acuerdo. Doctor Guevara, doctor Diva, ¿alguna opinión sobre el uso de qué estrategias usan ustedes? No sé si aprovechamos para mostrarlo, porque lo tengo en el para video. Los videos, claro. El, Adelante, doctor Guevara. Bueno, no, el video era un caso de un cáncer de vesícula haciendo la linfanectomía iliar. Ya está hecha, pero aprovechamos para mostrar. Esta es la sonda, esto lo estamos usando en la laparoscopia y en los pocos casos de robot que llevamos, pero es muy práctico hacer el clampeo con la sonda de Foley. Usamos una número 14 y la ajustamos hasta antes de oír al doctor Siria, que en una conferencia nos comentó que no usa Hemolog. Nosotros usamos un Hemolog para tenerlo ajustado, pero después de eso nos hemos dado cuenta que casi nunca es necesario usarlo. Y aquí para mostrar tal vez una ventaja de la pinza articulable del Hemolog del robot, que permite pues los ángulos que a veces en la laparoscopia nos cuesta trabajo tener esos mismos ángulos para la colocación de los clips o de los Hemolog. Y aquí se está soltando la sonda de Foley. Casi que en todos los casos que preparamos con la sonda de Foley, y cuando lo usamos nos ha parecido que es muy sencilla su utilización. Gracias, doctor Guevara. Doctor Siria, para el Pringle extracorpóreo, ¿usa usted una cinta umbilicada con una Foley o cómo es la técnica? Yo uso una cinta fina con un tubo de toras del 24. Entonces, pues como lo suelo usar. Ya le digo que depende un poco de por dónde vaya a extraer la pieza o cuál sea la mejor conveniencia. Últimamente la suelo sacar por el mismo fan stick. Entonces aprovecho por ahí, pongo un rocker y por ahí, y la tracción es buena. Depende, o por fan stick o por alguno de los cuadrantes, pero es como lo suelo usar yo. El tubo de toras del 24 es un pelín maleable, a veces se arruga un poco, pero es verdad que la punta es Roma y a mí me gusta para hacer el Pringle extracorpóreo. Otros compañeros usan la tiena, pero a mí personalmente me gusta el tubo de toras del 24. Gracias, doctor Siria. Doctora Rueda, preguntan en el chat respecto a la resección izquierda si se consideró que el uso del agua oxigenada para verificar la fuga de bilis pudiera ser un riesgo para presentar una embolia aérea. En ese caso, pues a mí lo que me parece importante es recalcar que la comprobación de la bileostasia se hace hasta que ya estamos totalmente seguros que la hemostasia está hecha de forma adecuada, que ya no hay ningún sangrado, que ya no hay ninguna otra cosa, y que lo único que queremos ver es que sí hay una fuga biliar. Nos parece una técnica más sencilla de realizar que poner propofol en la vía biliar o cualquiera otra de estas técnicas, porque al momento en que se hacen las burbujas del agua oxigenada se ven muy claras las fugas biliares aún pequeñas, y una vez que aspiramos las burbujas que hay en la superficie, podemos volver a poner agua oxigenada y comprobar que la fuga realmente ya no exista.
Gracias, doctora Rueda. Los demás panelistas, ¿cómo hacen ustedes el control de biliostasia? ¿Qué técnica usan ustedes para asegurarse de no tener una fuga transoperatoria? La verdad, nosotros no usamos esa técnica, simplemente vemos con una gasa y estar seguros de que tengan. Ahora, cuando se hace la transección, por ejemplo, en el donante vivo, que quizás es más evidente, también hacemos colangiografía al final, pero en general para la transección simplemente visualización directa. Sí, nosotros, igual que ha dicho el doctor Di, no sé, tendemos ahora a hacer más resecciones anatómicas, entonces la resección anatómica es verdad que tiene menos probabilidad de fuga biliar, pero no he hecho yo nada en particular. Hay alguna experiencia ahora con el uso de verde-indocianina, pero la verdad es que yo no tengo... Nosotros utilizamos cuando hay colecistectomía a través del cístico un catéter y al final entonces introducimos suero fisiológico con aire. Las burbujas ayudan a ver más fácil que la salida solamente el suero. No conocía esta técnica del agua oxigenada, también me llamó la atención. Interesante porque se ve bien, ¿no? Tal vez hay que asegurar lo que alguien preguntaba de la embolía gaseosa, pero pues asegurar que esté hecha la hemostasia previamente. Pero inclusive con el suero me parece que es fácil verlo casi siempre si hay escape o no. Si hay disponibilidad de verde-indocianina, plantearía, hombre, sí, ya le digo que no lo uso rutinariamente, tampoco, vamos, nuestra tasa de fuga biliar es mínima. Pero hombre, si no, se puede utilizar el verde-indocianina, incluso haciendo, como dice el doctor Guevara, insertando por el cístico y por ahí insertando verde-indocianina. ¿Puedo realizar una pregunta? Claro, Martín, adelante. No, una pregunta a los distintos grupos. ¿Cómo manejan el neumoperitoneo? Hablando de embolía aérea. ¿Ocupan uno, ocupan dos? ¿Qué presiones ocupan? Cuando no hay sangrado, cuando sí hay sangrado. Bueno, vamos a ver, esto es muy interesante. Nosotros al principio lo que hacíamos era, bueno, mi presión habitual de neumoperitoneo está entre 12 y 13. Y nosotros usamos un infusor continuo de neumoperitoneo que tiene un sistema de extracción de humos autónomo y tal. Es que se me ha ido el nombre del infusor, si me acuerdo se lo diré. Al principio lo que hacíamos si teníamos sangrado es subir la presión de neumoperitoneo hasta 15. ¿Vale? Por encima de 15 no se debe subir porque baja la perfusión renal. Pero ya después de los estudios de Goro Onda ya no hacemos eso. Yo intento no subir presión de neumoperitoneo. Entonces lo que hacemos es, sobre todo anestesia, que haga una reducción de la presión inspiratoria. Entonces, eso ahora mismo es crucial y ahí sí que hemos notado un gran cambio. Porque nosotros veíamos que incluso muchas veces, por más que subías el neumoperitoneo, el sangrado no paraba. Y era básicamente porque la presión respiratoria estaba por encima de la presión de neumoperitoneo. Entonces ahora lo que sí hacemos es que el anestesista al principio de la cirugía hace un reclutamiento importante respiratorio y luego lo que a mí me gusta hacer es que le voy preguntando a anestesia que él estaba oxigenando al enfermo. Si el enfermo necesita oxigenarse un poquito más, paro la cirugía unos minutos, anestesia recluta, hace un reclutamiento respiratorio y así eso permite que ellos trabajen con menos presión. Hay que intentar que anestesia trabaje con una presión respiratoria por debajo de tu presión de neumoperitoneo y eso lo cambia todo. Eso cambia absolutamente toda la cirugía. Y ya está, con eso yo no necesito trabajar en más de 12 o 13 de presión. AirSeal se llama el dispositivo, todos lo usamos. Bueno, por cuestiones de tiempo, hemos ya agotado el tiempo, la sesión, pero ¿quieren hacer algún comentario final? Doctor Guevara, doctor Siria, doctor Div, doctora Rueda. Empezamos con usted, doctora Rueda. Pues nada, yo creo que se han expuesto ampliamente todas las dudas que vi que tenían ahí los ponentes y pues
ofrecerles que cualquier cosa nos pueden dejar ahí las preguntas y con mucho gusto se las contestamos. Doctor Did. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que estas instancias, a pesar de la pandemia, hemos ganado de poder juntarnos y poder seguir compartiendo entre los países hispanohablantes y latinoamericanos y seguir creciendo y aprendiendo unos de otros. Creo que es muy importante esto. Muy importante. Muchas gracias. Doctor Guevara. Muchas gracias por la invitación. Pues pienso que ha sido muy interesante la sesión. Seguimos con la inquietud. El consenso de Morioka dio un mandato de tener registros de las hepatectomías laparoscópicas. Seguimos con el anhelo de algún día tener un registro latinoamericano de hepatectomías laparoscópicas. Este trabajo fue retrospectivo, pero yo creo que bien vale la pena tener datos prospectivos de Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor Guevara. Doctor Siria. Bien, pues nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer siempre estar en estas ponencias y bueno, nada, y especialmente como decía el doctor Di, bueno, entre nosotros hispanohablantes, pues bueno, ha sido un gusto estar aquí con todos ustedes. A ver si conseguimos que con las reuniones virtuales no haya jet lag, pero bueno, ya está, a ver si aquí es muy de madrugada, pero bueno. Pues muchas gracias a todos los participantes. Ha sido un gusto compartir este panel con todos ustedes. Mucho aprendizaje, mucha innovación en cirugía. Sin duda, la hepatectomía laparoscópica está rompiendo paradigmas, está haciendo una diferencia importante en los resultados de los pacientes en la recuperación, y esto yo creo que va a tener mucho futuro. Les agradezco mucho su participación en nombre del doctor Javier Melchor, presidente de nuestro capítulo mexicano de la Asociación Mexicana de Hepatopancreato Biliar. Les agradezco su participación y bueno, quedamos a sus órdenes y será un gusto compartir con ustedes de forma presencial una vez que esta pandemia termine. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.